en el versículo 53 del capítulo 7, ahí inicia el contexto completo de lo que vamos a leer. Dice, cada uno se fue a su casa. Y ahora sí, el versículo 1 del 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Los demás se fueron cada quien a su casa, pero el Señor Jesucristo se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios y Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias una vez más por el inmenso privilegio que nos das de poder venir a tu casa, Señor, y disponer nuestro corazón para adorarte, exaltarte, pero también para recibir el mensaje de tu palabra, en lo cual no tenemos duda que ella tiene un propósito para cumplir en nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo vele por ella en cada una de nuestras vidas hasta que este propósito de tu palabra en el día de hoy se cumpla en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús declaramos que los cielos están abiertos y que mientras tu palabra es predicada, tu Espíritu Santo está tocando, está liberando, está sanando, está restaurando, está levantando y está haciendo una obra poderosa en cada vida, en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. El mensaje nos muestra un acontecimiento que está después de un momento donde los fariseos y escribas han enviado a unos personajes en busca de Jesús, porque las enseñanzas, las predicaciones del Señor representaban una amenaza para el esquema religioso de su tiempo, ¿verdad? Representaban una amenaza porque ponía al descubierto la religiosidad sin contenido espiritual que había en el tiempo de Jesús y ponía de manifiesto las puertas de los cielos abiertas para aquellos menos favorecidos por la sociedad de su tiempo. Y es por ello que estos personajes tenían como objetivo apresar a Jesús, detener el impulso que llevaba, detener el movimiento que estaba generando en el sector o en todo lugar donde él llegaba. Pero no podían hacerlo porque una de las cosas que no le permitía era la autoridad con la que el Señor Jesucristo enseñaba. Y cuando ellos llegan de retorno ante los fariseos, si usted puede mirar antes en el finales del capítulo 7, ellos vienen de regreso y le dice: ¿dónde está Jesús? No pudieron apresarle y la respuesta de ellos es: nunca habíamos oído a alguien enseñar de esa manera, hablar de la forma como él habla. Esto los llenó de asombro, dígale que no estamos, les llenó de asombro y no tuvieron el valor, no tuvieron la fuerza
para cumplir su cometido. Entonces los escribas y fariseos, los sacerdotes del tiempo, entonces le dice: ¿acaso se van a convertir ustedes también a él como los otros, o nosotros nos vamos a convertir a él? No, Señor, la consigna es traerlo, la consigna es callarlo, la consigna es detener lo que él está haciendo. Y entonces dice el texto que habíamos leído que se fueron a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Cuando regresa al día siguiente, dice que les está enseñando. Entonces traen a una mujer, ¿verdad? Traen a una mujer que, según la versión de ellos, fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Y la ley tiene establecido que la persona que entra en adulterio debe morir irremisiblemente. Y dependiendo la condición, dependiendo la magnitud de la falta, tenían diferentes modalidades para liquidar la persona infractora. En el caso de ella, en la condición en la que es hallada por la ley, están facultados para apedrearla. El destino de ella era morir apedreada por su falta. Pero la ley no está eximiendo a la otra parte del infractor, porque si ella estaba cometiendo adulterio, no lo estaba haciendo con ella misma, lo estaba haciendo con otro personaje. Pero como la finalidad es tentar al Señor Jesucristo, la traen como una presa para acusarle. Dos posibles propuestas o objetivos traían detrás de ello. El primero, que si el Señor Jesucristo se ciñe a lo que la ley está diciendo, entonces ellos le van a acusar de ser un falso predicador de misericordia, un falso predicador de amor, porque mandó o autorizó ejecutar a la mujer. Era costumbre de el tiempo de Jesús y la antigüedad antes de él, el que cuando habían asuntos fuertes de definir, entonces iban al maestro, iban al rabino y le consultaban, y él se encargaba de definir la situación. Entonces ellos traen para poner en manos de Jesús el destino de esta mujer. Pero si él dice: no, tengan bondad de ella, denle otra oportunidad, no la apedreen por lo menos en este momento, entonces le van a acusar de un infractor de la ley. Hay un doble sentido, como mínimo un doble sentido en esta prueba. Por eso dice que como ellos procuraban tentar al Señor Jesucristo, no lo hacían realmente por un celo a la ley, sino porque estaban buscando, como decimos nosotros, buscándole la caída al maestro. Pero ¿cuántos creen que el Señor Jesucristo es el Rey soberano? Amén. Es la autoridad sobre toda la tierra. Bendito el nombre de Dios. Ahora, el esquema religioso, como están en un vivo celo en contra del Señor Jesucristo, en ese momento lo que menos importa es la persona. Porque note, la versión de ello es sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y si está sorprendida en el acto mismo del adulterio, y lo que necesitan es una presa, lo que necesitan es un objeto, lo que necesitan es un elemento para utilizar y encontrarle la caída al Señor Jesús, me imagino que las condiciones en las que traen a la mujer no es de la manera más delicada. Permítame pensar que los empujones no se hacían esperar. Permítame pensar que las pocas prendas que podía traer ella en su cuerpo, o la tela que alcanzó a aferrarse en el momento que se le pudo permitir agarrar y medio cubrirse, esas prendas serían un objeto de donde la tomaban para empujarla y llevarla. En fin, tantas cosas podían estar pasando con ella ante una sociedad sedienta
de pasión por la locura, sedienta de pasión por el descontrol, sedienta de pasión por hacerle la maldad al Señor Jesucristo. Y al ponerla delante de él, lo encuentran en un escenario donde dice, él les enseñaba. Estaba en el momento de la predicación de la palabra, de la exposición del mensaje. Y dice que la colocan en medio y apelan a la palabra, apelan a la ley. Le dice, maestro, esta mujer fue sorprendida, verso 4. Note, lo elevan, maestro, lo quieren liquidar, pero lo elevan. Eso se llama una adulación, ¿verdad? Una adulación, dar cepillo. Le dan el cepillazo y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. No fue antes ni fue después, fue en el acto mismo. Y acuden a la palabra, verso 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Si la ley lo manda y ellos son cumplidores de la ley, ¿para qué la traen? ¿Cierto? Tú pues, ¿qué dices? Verso 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La intención era acusarle, la intención era detenerle, la intención era desprestigiarle también, porque no hay duda, mi hermano, que la fuerza de las tinieblas, la imagen y la semejanza de Dios en el ser humano. La fuerza impetuosa de las tinieblas es buscar, óigame bien, la caída al justo, es buscar la caída del Hijo de Dios, es mostrar el error del otro. Pero como el asunto era sencillamente una carnada, el asunto sencillamente era un objeto para utilizarlo, dice, como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Desde el contexto y la connotación de la intención escritural, la fuerza está marcada en el hecho, no que no hubiese cometido un pecado, sino el que de vosotros en algún momento en la vida no haya sentido el deseo de hacer lo que ella estaba haciendo. Si dentro de ustedes hay alguien que nunca ha deseado el pecado en su vida, entonces tiene toda la autoridad para arrojar la primera piedra. Me llama la atención que él le suelta semejante perla y sigue escribiendo en tierra. No los miró, porque yo creo que el Señor Jesucristo sabía lo que había en cada corazón. ¿Cree usted que el Señor Jesús sabe lo que hay en cada corazón? ¿Verdad? Si hay algo que Dios conoce es el corazón del ser humano. Entonces en el versículo 9 dice, pero ellos, oiga esa palabra, pero, está demarcando un cambio de posición, un cambio de condición. La primera es apedrearle, cumplir la ley. La primera es encontrarle la caída al maestro para poder apresarle. Pero como se les cae todo el andamiaje, tienen un encuentro con ellos mismos. Ve el verso 9. Pero ellos, al oír esto, siguió escribiendo en tierra. Al oír esto, acusados por su conciencia. ¿Quién los acusó? ¿La mujer sorprendida en adulterio? No. ¿La ley? No. ¿El Señor Jesucristo? No. Los llevó a un encuentro con ellos mismos. ¿Y qué es lo maravilloso? Que lo que ellos mismos traían fue lo que se encargó de señalarlo. Oiga esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, desde el más adulto hasta el menor, al punto que cuando el Señor Jesucristo vuelve a levantar su rostro, le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban?
porque era acusada. Y número 2, ¿ninguno te condenó? Y ella le respondió, ninguno, Señor. Entonces el Señor le dice, tampoco yo te condeno. Vete y no sigas pecando. Aquí podemos hablar de la actitud de Jesús hacia el pecador. Escúcheme, ¿qué vamos a observar en esta mañana? La actitud de Jesús hacia el pecador. La actitud de la sociedad. El religioso. Podemos ver la actitud de las tradiciones, de las creencias. Podemos ver la actitud de la justicia humana. Pero qué lindo es podernos encontrar con la actitud del dador de la vida. Aleluya. Que es importante ver lo otro que nos rodea. Que es importante tener en cuenta que estamos incluidos en un entorno social, en un entorno familiar. Pero que por encima de ese entorno la idea no es omitirlo, sino la idea es ver que por encima de ellos hay una actitud suprema, y es la actitud de nuestro amado Salvador Jesucristo. Es la actitud de Dios, es los ojos con los que Dios mira al pecador, es los ojos con los que Dios mira al que se equivoca, son los ojos, el sentir del corazón, cómo se dirige hacia aquel que erró al blanco, hacia aquel que de pronto, teniendo la mejor intención, se equivocó, se desvió, o que si de pronto su corazón se llenó de oscuridad y tinieblas y se inclinó por la maldad. No obstante, por encima de ello está el amor de Dios, el amor de Jesucristo. Aleluya, bendito sea su nombre. Tenemos una mujer que socialmente está desechada, que socialmente está destruida, que socialmente quedó hecha pedazos, porque la sacaron del lecho donde estaba cometiendo el acto. La sacaron del lecho donde ella se refugiaba para cometer su situación. Y ahora, al ser expuesta en público, imagine qué queda de ella. Si de pronto era víctima de los comentarios por lo que se presumía, por el movimiento que veían en su casa, del que entraba y salía, qué sé yo, si ya eso era una tacha imborrable o era una tacha deteriorante en la vida de ella, imagínese ahora que es traída tal vez medio vestida, que es traída toda trajinada, que es traída bajo la burla, bajo la acusación, bajo los gritos, bajo la amenaza, y puesta delante del maestro. Y apelar a la ley, porque la ley dice: a tales mujeres no hay que dejarlas vivir, son una vergüenza social, son una tacha para nuestro medio, debe morir. Pero se la sueltan. Oiga, qué miseria de mujer. Qué miseria de ser humano destrozado por la mentalidad social de su tiempo, por la mentalidad religiosa de su tiempo. Oiga, le traen una miseria y se la tiran a los pies de la gran misericordia, a los pies del que es amor. Y entonces podemos allí descubrir, y permítame enumerar un par de ellas, de las actitudes del maestro. Y la primera actitud que podemos encontrar en el maestro es que implicaba una segunda oportunidad. Yo vine a decirte en esta mañana que el Dios que vinimos a adorar todo el tiempo en este lugar, que el Dios que adoras allí en tu casa, Él siempre tiene otra oportunidad para ti. Él siempre tiene otra oportunidad para los tuyos. Que mientras los otros están mirando en lo que fallaste, que mientras los otros te están colocando que en el marcador más grande y más grueso una X, Él te está extendiendo una mano para decirte: puedes empezar otra vez tranquilo. Si tan solo me dejas llegar a tu vida, puedes empezar de nuevo.
hay una nueva oportunidad para ti. Amigo y amiga que me escuchas en esta mañana, que tal vez viniste por primera o segunda vez, déjame decirte, el Jesús que predicamos en este lugar es el Jesús que no está pegado de tu pasado, es el Jesús que está mirando el futuro que tiene para ti si decides poner tu vida en las manos de Él. Es el Jesús que está abriendo la puerta a una nueva oportunidad, para una nueva etapa en nuestras vidas. Es como si Jesús le dijera a la mujer: sé que has estropeado las cosas. Claro que sí, no está pasando por alto el error de la mujer. Obvio que la condición de vida que eligió ha estropeado todo el proyecto de Dios en su vida. Pero la vida no se te ha terminado, es lo que Jesús le está diciendo. Lo has estropeado hasta aquí, pero hay algo lindo, sigue respirando. Y mientras estemos en el mundo de los que respiran, tenemos esperanza en Dios. ¿Qué le dice Jesús? Aleluya. Sé que has estropeado las cosas, pero la vida no se te ha terminado. Yo te doy otra oportunidad, la de redimirte a ti mismo. ¿Sabe? El Señor siempre cree que a pesar de todo lo malo que se pueda mostrar, siempre allí oculto hay algo bueno que puede salir a la luz. Y Él está diciendo: puedes empezar otra vez, puedes darte otra oportunidad a ti mismo. En Jesús tenemos el evangelio de la segunda oportunidad. La palabra evangelio significa buenas nuevas de salvación. ¿Sabe qué está diciendo? Que las buenas nuevas de salvación todos los días nos dicen que en Él encontramos una nueva oportunidad. Él está siempre intensamente interesado, no solo en lo que una persona ha sido, en lo que fue su ayer, su pasado, sino en lo que puede llegar a ser. Él no dice que lo que hemos hecho no importa. Él no está diciendo que la ley y los corazones quebrantados siempre importan. Claro que sí, porque la ley son las normas que nos dicen cómo vivir correctamente, cómo vivir de acuerdo al propósito de Dios. Pero escúcheme, eso no está por encima de la esencia del ser humano, porque le dice: óyeme bien, pero también Dios es consciente de que el ser humano es importante como la ley, que los dos tienen una balanza delante de Dios. Pero Él está seguro de que todos tenemos un pasado, pero también tenemos un futuro. Y permíteme decirte en esta mañana, si bien es cierto que tú conoces tu pasado, Dios también lo conoce. Pero tú no conoces tu futuro. Y lo lindo es que ese futuro Dios también lo conoce. Y en ese futuro Él tiene algo nuevo para ti. En ese futuro Él tiene algo diferente. Para la miseria que tiraron a los pies de Jesús, una mujer como presa, para encontrarle la caída al maestro, para ella tal vez todo concluía ahí. Estaba todo listo, su falta descubierta, sin oportunidad a apelar a una segunda instancia, porque la ley dictaba: debe morir. Ellos llevan el elemento ejecutor, la autoridad y las piedras. Tenía que morir apedreada. Para ella ese era su punto final. Escúchame. Tal vez hayas llegado aquí pensando que no tienes más camino para seguir. Tal vez hayas llegado pensando que no sabes qué hacer después de este día. Y tal vez muchas veces has pensado incluso en quitarte la vida porque pensaste que no había más camino para recorrer, que era el punto final en tu vida.
Pero con Jesús no hay punto final. Con Jesús hay una coma para seguir escribiendo una nueva historia, para seguir escribiendo una nueva vida en ti, en tu casa y en los tuyos. Para ella era punto final, pero Jesús ese punto final lo convirtió en una coma y le dijo: hija, podemos seguir escribiendo tu historia, se puede continuar. Yo quiero decirte, Jesús quiere continuar contigo. Yo no sé si alguien me está entendiendo, que siente que no puede más con lo que lleva adentro, que siente que es una, permítame el término, que siente que es una embarrada en la vida, que muchas veces se ha cuestionado y ha dicho: pero yo ¿por qué nací? ¿Para qué nací? Escúchame, tú naciste para reflejar la gloria de Dios en tu vida. Tú naciste para reflejar el amor de Dios a la humanidad entera. Si has pensado que eres un fracaso, bienvenido al club. Si un día dijiste: no tiene sentido seguir viviendo, bienvenido al club. Pero Jesús te está mostrando una nueva faceta. Jesús te está mostrando desde su actitud que hay una segunda oportunidad para ti. Como lo hubo para la mujer sorprendida en adulterio, lo hay para ti también. Segundo actitud que encontramos en el Señor Jesucristo: implicaba compasión. Una actitud de compasión. Óigame esto: la diferencia fundamental que había entre Jesús y los escribas y fariseos era que ellos querían condenarla. Ellos tenían sed de justicia humana. Sabes que tú vas a encontrarte de momento rodeado de personas que quieren ejecutar justicia contra ti por tu error, que quieren acabarte porque la embarraste. Pero la diferencia entre ellos, escúcheme esto, es que ellos querían condenarla, Él quería perdonarla. Mientras ellos tenían el elemento ejecutor, las piedras en sus manos, oiga, desde los más pequeños hasta los más grandes, Jesús no tenía una ejecución. Jesús no tenía una silla eléctrica. Jesús tenía: levántate, puedes empezar otra vez, inténtalo de nuevo. Jesús tenía el perdón. ¿Sabe qué significa la palabra perdón? A la luz de la Biblia, borrar la historia que pasó y comenzar una nueva historia. La Biblia dice que Él tomó nuestros pecados y lo echó a lo profundo de la mar, y de allí nunca más se acordará de ellos. Eso es perdón, no volver a recordar. ¿Sabe que hay alguien que está interesado en no volver a recordar tu fracaso, en no volver a recordar tu falla, tu error, tu derrota? Él está interesado en perdonarte. Si leemos entre líneas, es tan claro como el agua que ellos querían apedrear a la mujer y que les entregaría para hacerlo, que se la entregaran para hacerlo. A ellos les encantaría disfrutar el hecho de ejecutar a esta mujer. Disfrutaban de la emoción de hacer su poder condenador, de ejercer su capacidad como autoridades de la ley para ejecutar al infractor. Pero escuche, y Jesús disfrutaba ejercer su poder para perdonar. Ellos disfrutaban la autoridad que tenían para ejecutar al infractor. Jesús disfrutaba su poder soberano para derramar perdón. El perdón equivale a paz en el corazón, equivale a quitar el peso de la culpa. Perdón equivale a quitar el peso de la maldad.
oprobio, de la afrenta y poder comenzar de nuevo. Jesús miraba a los pecadores con una compasión nacida del amor. Los escribas y fariseos los miraban con una repugnancia nacida de un sentimiento de su propia justicia. En el corazón de Jesús brotaba una fuerza que lo llevaba a mirar al infractor con ojos de perdón, con ojos de misericordia, de bondad, de compasión. ¿Sabe, mi hermano? Cuando Dios tiene un direccionamiento hacia la conducta errada, hacia el pecado, sencillamente quiere ir más allá del acto, más allá del cometido. Él quiere ir es a la persona, al ser como tal, y brindarle una oportunidad para decirle qué te falló. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué te lleva a esa conducta? ¿Por qué lo haces? Porque en el corazón de Jesús hay un deseo inmenso, producto de su amor, es la actitud de restaurar, de levantar. En la esencia y el corazón de la religiosidad y el fanatismo hay un inmenso placer de morbo por acusar, por señalar, por omitir. Si le pudiéramos dar control, suprimir a las personas, estaríamos solos. Pero Jesús no le da control, suprimir. Jesús le dice: ven, hagámoslo de nuevo. Y fuiste invitado en esta mañana para que oigas este mensaje que Jesús te dice: ven, vamos a empezar de nuevo. Disfruta de otra oportunidad. Disfruta de la compasión que hay en el corazón de Dios. Número 3, esto implicaba también un desafío, porque en la actitud de Jesús está planteando un desafío a esta mujer. ¿Cuál es el desafío? Jesús enfrentó a esta mujer con el desafío de una vida sin pecado. Él no le está diciendo: tranquila, no pasa nada. No le dijo: está bien, no te preocupes, sigue viviendo como hasta ahora lo has hecho. Él no le está diciendo eso. Dijo: está mal, salte de donde estás y emprende la lucha para mejorar. ¿Qué le está diciendo? Óyeme, de una vez por todas, mira dónde estás metida. Pero el asunto no es donde estás metida, el asunto es que veas que puedes salir de ahí. El asunto es que te atrevas a mirar que de ahí hay una puerta para salir, pero otra que se abre para que comiences una nueva etapa en tu vida, una vida diferente. Él no le está patrocinando el error, Él no está abrogando la ley. Si bien es cierto cuando Él dijo: yo no he venido a abrogar la ley, a pasarla por alto, yo he venido a cumplirla, pero también vino para hacer libre al pecador de la ley, porque Él la cumplió. Y ahí es donde está la misericordia, o la gran misericordia de Dios. No era un perdón fácil, claro que no, sino un desafío que le indicaba a la mujer pecadora una cima de bondad con las que no había soñado jamás. Ella estaba acostumbrada a recibir en su casa a alguien que le tocaba para procurar su cuerpo. Ella estaba acostumbrada a asomarse a la puerta y ver las miradas acusadoras de sus vecinos. Ella estaba acostumbrada a sentir el miedo, el pavor, cuando un fariseo, un escriba, un maestro de la ley pasaba por el lugar o ella pasaba cerca. Yo creo que si ella lo veía y lo identificaba a una cuadra, tenía que cruzar. Pero si en algún momento tenía, por circunstancias del destino, no podía evadirlo, yo creo que en sus adentros sentía lo que usted y yo sentimos muchas veces.
ese sobresalto en nuestros adentros, producto del miedo, producto de la impotencia, producto del temor a la amenaza. Ella estaba acostumbrada a ello. Pero escuche, cuando viene a Jesús, el que es declarado maestro, y la ponen delante de él para que ejecute el juicio, entonces encuentra una bondad que la compromete con Dios, la compromete con ella misma y la compromete con la sociedad que le rodea. Es distinto porque encuentra una bondad inmerecida. Y eso es la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que lo que merecemos, eso no nos da, nos da lo que no merecemos. Dile al Señor: gracias, porque lo que no merezco, eso me das. Tú y yo nos conocemos, sabemos cómo pensamos, cómo reaccionamos, cómo actuamos en muchas condiciones, en muchas situaciones. Pero ese Dios que también nos conoce, Él está dispuesto a derramar amplia bondad, amplia misericordia. Jesús opone a una vida mala el desafío de una vida buena. ¿Sabe qué le está diciendo Jesús cuando le dice a esta mujer: tampoco yo te condeno? ¿Sabe cuál es el mensaje al ser interior del corazón de ella? Es: el que tiene la autoridad para hacerlo, no lo quiere hacer. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes la oportunidad de probarle a ellos que tú no eres lo que ellos están diciendo. Porque yo estoy viendo más allá de tus actos. Tú eres una mujer buena, tú eres una mujer competente, tú eres una mujer aprobada para vivir en santidad, en consagración a Dios. Amigo y amiga que me escuchas, Dios no está mirando solo tus errores. Él está mirando esa calidad humana que hay dentro de ti y que solo basta un encuentro con Él para que pueda aflorar y salga ese hombre apartado del mal, esa mujer apartada del mal, que puede brotar de una experiencia con Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Implicaba creer en la naturaleza humana. ¿Sabe qué está diciendo cuando le dice: tampoco yo te condeno? Pero después de hacerla libre de la condenación, ¿sabe qué está diciendo cuando le expresa las palabras: vete y no peques más? Le está diciendo: yo creo en ti. Tal vez las otras personas no creen en ti, tal vez las otras personas no esperan nada bueno de ti, pero lo lindo es que Dios sí cree en ti y espera lo mejor de ti. Bendito sea su nombre, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Por eso en los Salmos dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. ¿Por qué? Porque Dios sigue creyendo en ti. Dios se la sigue jugando por ti. Porque Dios sigue esperando que de dentro de ti va a fluir un manantial de justicia, de bondad y de bien. Bendito sea su nombre. ¿Sabe qué le está diciendo? Te equivocaste y se equivocaron contigo, pero por encima de tu error, yo estoy convencido de que lo puedes hacer mejor. Diga conmigo: yo lo puedo hacer mejor. Hay alguien aquí en esta mañana que, consciente de su naturaleza humana, le dice: Dios, yo salgo de este lugar convencido de que lo voy a hacer mejor, de que lo voy a hacer diferente, de que lo que voy a hacer lo hago para la gloria de tu nombre. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Ese es el Dios que yo encuentro en la Biblia, hermano. Ese es el Dios que yo encuentro en la palabra del Señor. Implicaba creer en la naturaleza humana. Si lo pensamos, nos daremos cuenta de que es realmente alucinante el que Jesús le dijera a una mujer que había arruinado su reputación. ¿Quién arruinó su reputación? Ella misma, con el estilo de vida que adoptó.
Pero la voz de Jesús fue: vete y no peques más. Qué lindo. Ese vete le está implicando libertad. Eres libre. Porque Dios no coarta la libertad del individuo. No, Señor. Dios exalta la libertad del ser humano. Le dice: vete. Pero esa libertad está condicionada a una conducta de cambio, a una conducta de transformación, a una conducta de darse a sí mismo la oportunidad. ¿Sabe? Le está diciendo: tú no necesitas la oportunidad de la religión, tú no necesitas la oportunidad de los escribas, tú no necesitas la oportunidad de los maestros de la ley, tú necesitas la oportunidad de la misericordia divina. Pero escúchame, la mejor oportunidad que tú necesitas es la que te debes dar tú misma. Por eso ve y no lo sigas haciendo, fue lo que le dijo Jesús. Óyeme, el texto hace alucinación a que era una conducta de vida en ella, que estaba condicionada a ese estilo de vida, tal vez para ganar su sustento. No lo dice la Biblia. Pero en una condición de inmoralidad en la cual ella había caído y se había convertido en su modus vivendi. Pero Él le está diciendo: deja de hacerlo, sé libre y comienza de cero. Comienza un nuevo condicionamiento en tu vida, donde la tacha no sea el pecado, sino donde la tacha sea la honra, sea el pudor, sea la dignidad y sea el reflejo de la misericordia de Dios. La gente la miraba por la conducta que ella había adoptado. La idea ahora era que ellos dijeran: ve, ¿y qué le pasó a esta vieja? ¿Y qué digo a la vecina? ¿Y a qué horas? Ve, ya no llegan más tipos allá a su casa. ¿Sabe qué le está diciendo? Tú puedes cambiar el concepto de ti mismo. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Yo creo que lo lindo es que Jesús le está diciendo: si te miras a ti misma, tú decides y puedes cambiar el concepto de ti misma. Que mañana ya no van a ver hombres llegar a su puerta para tocarle y estar un par de horas y irse. Mañana la van a ver salir alabando y glorificando a Dios. Antes la veían salir tapándose el rostro, medio disimulada, tal vez en la hora más indicada, donde no hubiesen tantas miradas sobre ella. Ahora la iban a ver con su rostro en alto, diciendo: sí, me equivoqué, pero Dios me dio otra oportunidad. Sí, lo hice mal, pero ahora tengo un estilo de vida diferente. Pero ahora soy una garantía para mí mismo, ahora soy una garantía para mi familia, y ahora soy una garantía para la sociedad que me rodea. Date la oportunidad de un cambio. Date la oportunidad de una experiencia nueva. Implicaba creer en la naturaleza humana, que ella misma comenzara a creer en sí mismo como él estaba creyendo en ella. Lo maravilloso y altamente alentador era la fe que tenía Jesús en las personas. Tal vez la sociedad nos ha condicionado a no darle el valor a la gente, a no darle el valor a las personas. Pero si hay algo que se recupera en Jesús, es el valor y la dignidad de la persona, y sobre todo en la mujer. Cuando se encontraba con alguien que se había descarriado, no le decía: eres una criatura miserable y sin remedio, sino que le decía: vete y no peques más. Creía que con su ayuda el pecador podía llegar a ser un santo. Antes era la adúltera, pero después de Jesús estaba la puerta abierta para que dijeran: es una mujer sana, es una mujer pulcra, es una mujer diferente, es una mujer santa. Porque la palabra santo significa apartado del mal y consagrado a Dios. Después de un encuentro con Jesús, el llamado es a ser un hombre, una mujer apartado para Dios. Y por último, por el día de hoy,
implicaba una advertencia, no tanto expresada como insinuada. No se la hacía de una manera explícita, sino de una manera implícita. Aquí nos encontramos cara a cara con la elección eterna. Escúcheme, Jesús le dio a aquella mujer la posibilidad de escoger aquel día entre o volver al camino peligroso por el que había llegado hasta allí, o a iniciar un andar, un caminar con Jesús. ¿Sabe qué le está mostrando? El estilo de vida que adoptaste es tan extremadamente peligroso que te conduce a la muerte. Pero tú estás frente a una oportunidad que la determina una elección. O sigues por ese camino que te conduce a la muerte, o determinas entrar en el camino que te conduce a la transformación, al cambio de vida. Bendito el nombre de Dios, porque yo creo que el Jesús que tuvo de frente a la mujer adúltera es el Jesús que está frente de ti en esta mañana, que no soy yo. Es el Jesús que con amor eterno te ha amado. Es el Jesús que quiere hacer de ti una nueva criatura. Es el Jesús que quiere arrancar el peso del pecado de tu alma, quitar el peso de la culpa de tus hombros, y que puedas caminar con la frente en alto y sentirte tan digno, libre de religiosidad, de fanatismos, y libre del señalamiento de los que procuran tu mal. Y que te puedas levantar en paz, vivir el día en la plenitud de la paz de Dios, contigo mismo, con la familia y la sociedad que te rodea, y que cuando vuelvas al lecho a descansar en la noche puedas seguir haciéndolo en paz, porque te tomaste de la mano del Señor para iniciar un nuevo estilo de vida. Bendito el nombre del Señor. Padre, es tu palabra en esta mañana. Es la palabra que tú has determinado dentro de mí para compartir con este hermoso grupo en esta mañana, dentro de los cuales hay personas que nos acompañan, que muy generosamente tuvieron la gentileza de aceptar la invitación y venir. Y gracias, Señor, por la palabra que has puesto para compartir con ellos también.